título del mensaje es Viviendo por Fe. Dígalo conmigo, viviendo por fe. Y la fe viene por el oír, ¿y oír qué? La palabra de Dios. Y eso es a lo que hemos venido, a alabar a Dios y a recibir de su palabra, porque Dios hoy en este día quiere hablar a cada persona aquí. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Ya están ahí? Segunda de Corintios, capítulo 4, del verso 7 al 8. Si son tan amables de ponerse de pie, vamos a hacer la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más estamos delante de tu presencia aquí, dándote la gloria, dándote la honra, porque solo tú eres digno y merecedor. Y Padre, yo te pido que en este momento, Padre, sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios, a través de tu palabra, Señor. Quita toda distracción de nuestras mentes y que podamos estar atentos, Señor, a lo que tu voz, a lo que tu palabra, a lo que tu Espíritu Santo hoy quiere decir a cada corazón. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pablo ha estado hablando del nuevo pacto. ¿Quién recuerda qué es el nuevo pacto? Todos los que han estado aquí. ¿Qué es el nuevo pacto? La gracia de Dios. La comunión, el nuevo pacto de la copa de la sangre de Cristo, que ya no estamos bajo el antiguo pacto, que era la ley. La ley traía condenación, la ley era legalismo, una serie de reglas y requisitos que aún los escribas y fariseos, Jesús les dijo en sus caras, ustedes no las pueden guardar. Ustedes ponen reglas que ni siquiera pueden cumplir. La ley era buena en sí, mas sin embargo la gracia es mucho mejor. ¿Cuánto lo creen? Dentro del nuevo pacto de la gracia recibimos a diario la misericordia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios. Y más que todo, hermanos, somos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, y por eso Pablo dice en el verso 7 que tenemos un ministerio, en el verso 1 del capítulo 4, que tenemos un glorioso ministerio, que hemos recibido la misericordia, y por esa razón no desmayamos. ¿No qué? No desmayamos, no tiramos la toalla, seguimos adelante. Y Pablo dice ahí en el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tú y yo somos esos vasos de barro. Venimos del polvo y al polvo regresaremos. Dios en Edén formó a Adán del polvo de la tierra, del barro. Y hermanos, déjame decirte que como barros frágiles que somos, todos aquí sin excepción pasamos tribulaciones, ¿sí o no? Pasamos pruebas, pasamos dificultades, enfermedades, pasamos un ser querido fallece, la economía, cualquiera que sea, pero de todo eso Dios promete librarnos. ¿Cuánto lo creen? Dios promete librarnos. Y Pablo nos habla de este tesoro del barro que somos tú y yo. Y la semana pasada les di el ejemplo de Gedeón. ¿Recuerdan la historia de Gedeón? Gedeón con sus 300 hombres valientes enfrentaron un ejército que humanamente era imposible vencer. Eran miles y miles de hombres viniendo a atacar al pueblo de Dios. Y Dios le habla a Gedeón y le dice, con esos 300 hombres valientes, yo les voy a dar la victoria.
Y Gedeón, vimos la semana pasada, les dio a esos 300 hombres 3 cosas. ¿Quién recuerda lo que eran? Trompetas, antorchas y vasijas de barro. Con esas 3 cosas ellos iban a vencer, ellos iban a tener la victoria contra sus enemigos. ¿Por qué? Porque en el momento, a la medianoche, en el lugar más oscuro de tinieblas, Gedeón tocó la trompeta, y en ese momento todos los 300 hombres quebraron esas vasijas de barro que las tenían en la antorcha, y se oyó como un estruendo de miles y miles de hombres listos para la guerra. Y en ese momento los enemigos se levantaron y vieron unas antorchas encendidas alrededor de ellos y las trompetas sonando, e inmediatamente dice que se levantaron y hubo confusión y se empezaron a pelear los unos contra los otros, y Dios le dio a Gedeón y al pueblo de Dios la victoria. Hermanos, eso es fe. Eso es fe. ¿No lo creen? Y ese mismo Dios que pelea nuestras batallas, hoy en esta mañana te quiere decir que no estás solo. En medio de tu tribulación, en medio de tu angustia, en medio de lo que estás pasando, Dios está ahí contigo para librarte, para darte la victoria. Una vez más leamos el verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios, y no de nosotros. Que estamos, ¿qué cosa? Estamos atribulados en algunas cosas, dice, en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no, ¿qué? No somos destruidos, porque si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios jamás, hermanos, en su palabra le prometió a sus discípulos que todo iba a ser color de rosas, ¿verdad que no? Incluso Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 16:33, está en la pantalla: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Las cosas que Dios ha hablado están aquí escritas para que tú y yo meditemos y las recibamos y las analicemos, las memoricemos, las repitamos y caminemos por fe. Sigue diciendo el verso: en el mundo tendréis ¿qué cosa? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Jesús dice yo he vencido al mundo, se está refiriendo, yo he vencido los deseos de la carne, yo he vencido las tentaciones, yo he vencido todo lo que nos quiere robar el gozo y la paz. Y por eso dice, en el mundo tendréis aflicción, vamos a tener tribulaciones, vamos a ser probados, pero creed, yo he vencido. Y si yo estoy con nosotros, Jesús dice, ¿quién contra nosotros? En 2 de Timoteo 3:12, Pablo le dice a su joven discípulo, y también todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Qué quiere decir piadosamente? Rectamente, de una manera que le agrade a Dios. Todos los que quieran vivir piadosamente, ¿en quién? En Cristo Jesús, padecerán, ¿qué cosa? Persecución. Por eso Pablo dice, derribados, pero no destruidos. Él sentía en su carne las aflicciones, fue apedreado, fue azotado Pablo, fue puesto en el sótano, en el lugar más oscuro de la prisión. Y hermanos, a la medianoche, Pablo, en vez de estar llorando y quejándose, estaba orando y alabando a Dios, porque confiaba en que Dios estaba con él. En medio de la tribulación,
los 3 amigos de Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego, cuando prendieron el horno 7 veces más caliente, dice que cuando vieron por dentro, por la ventanita, veían a uno como el Hijo de Dios. Jesús estaba en medio de ellos. Dice que cuando salieron de ese horno, ni un solo cabello de su cuerpo se quemó, ni olían a humo, porque Dios estaba con ellos. Y de la misma manera Pablo, cuando estaba en esa prisión, orando y alabando y cantando a Dios, dice que se sacudió la prisión, se abrieron las puertas, se cayeron las cadenas, y el carcelero estaba a punto de matarse, suicidarse. Pero Pablo le dice: no te hagas daño, todos estamos aquí. Cuando Pablo dice todos estamos aquí, Jesús estaba ahí con él. ¿Cuánto lo creen? Vayan conmigo al libro de Hechos. Está ahí antes de Corintios. Hechos capítulo 13. Y vemos que Pablo, por predicar el evangelio, era corrido, era menospreciado. Y allí en Hechos capítulo 13, en el verso 49 al 51, vemos esta historia. ¿Ya están ahí? Hechos 13, 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas de la alta sociedad, de la fufurufú, así se dice, ¿no? Y a los principales de la sociedad, a los jefes, y levantaron persecución ¿contra quién? Contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiéndose, Pablo y Bernabé, sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos ¿de qué? De gozo y del Espíritu Santo. Me encanta esto, hermanos, porque a pesar de que Pablo y Bernabé eran menospreciados, no les hacían caso, ellos simplemente dijeron: ok, no quieren recibir estas palabras de parte de Dios, sigamos nuestro camino. Y los discípulos que iban con ellos y que los recibían estaban gozosos, alegres de oír las maravillas que Dios hacía a través de Pablo. Y ahí en el capítulo 14, mire lo que dice el verso 1. Aconteció en Iconio que entraron junto a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyeron una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían corrompieron, los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Corrompieron, menospreciaron, empezaron a murmurar, empezaron a levantar falsos, empezaron ellos a protestar. No es esto la verdad. Y verso 3 dice: por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, con poder de Dios, confiados ¿en quién? En el Señor, no en sus propias fuerzas, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Dios respaldaba la palabra que predicaba Pablo con señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a afrentarlos, ¿y a qué? Y a apedrearlos. Dice: habiéndolo sabido,
huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y toda la región circunvencía, o sea, alrededor. Y ellos, ¿qué hacían? Y ellos predicaban el evangelio de Dios, a pesar de que los apedrearon, a pesar de que vemos más adelantito que Pablo fue apedreado y dejado por muerto ahí en la ciudad de Listra. Y yo creo que fue allí cuando Pablo relata la historia que subió al tercer cielo y vio cosas que no hay palabras humanas para describir lo que él vio, lo que él presenció. Pero Dios no había terminado la obra, la misión con Pablo, sino que le dice: Pablo, regresa una vez más a la tierra, allá a predicar la palabra de Dios, que yo te voy a respaldar, yo voy a estar contigo. Y hermanos, Pablo se apoyó en el Señor. Pablo aprendió el secreto del poder verdadero, que se encuentra en los versos 10, regresen una vez más conmigo, a 2 de Corintios capítulo 4, versos 10 al 12. Y Pablo sigue diciendo: llevando en el cuerpo siempre por todas partes, ¿qué cosa? La muerte de Jesús. Así Jesús dijo a sus discípulos: si a mí me maltrataron, si a mí me maldijeron, a sus discípulos les dijo: a vosotros también harán lo mismo. Para que también la vida de Jesús, el testimonio, el poder de Jesús, los milagros que Jesús hacía, se manifestaban en la vida de Pablo. Y en el cuerpo, dice, se manifiesten en nuestros cuerpos. Verso 11: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida de Cristo. Pablo vivía bajo el poder de Dios, bajo estos secretos, se puede decir, este misterio. Y el primero es el poder del Calvario. Diga conmigo: el poder del Calvario. No los oigo. El poder del Calvario. El Calvario donde Jesús, esa montaña Gólgota, donde el lugar de la calavera, lugar oscuro, lugar donde Jesús entregó su vida por la humanidad. Pablo, como ya vimos, sufría en su cuerpo a causa de predicar el evangelio. Y vaya ahí conmigo en 2 de Corintios capítulo 12, unas cuantas páginas. 2 de Corintios 12, versos 7 al 10. Vemos allí: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero ¿de quién? Fíjense, un mensajero de Satanás, el Señor lo reprenda, que me abofete, que me golpeara, para que no me enaltezca sobremanera. Satanás obraba por medio de los judíos legalistas que no querían recibir la palabra de Dios, que se rebelaban en contra de la verdad de Dios. Y sigue diciendo ahí, el verso 8, Pablo dice: respeto a lo cual, ¿cuántas veces? 3 veces he rogado al Señor que me quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder, ¿qué cosa? Se perfecciona en las debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué cosa? El poder, dígalo conmigo, el poder de Cristo. ¿Cuántos quieren el poder de Cristo? Para recibir el poder de Cristo necesitamos morir a nuestra carne. Necesitamos morir y desear vivir en el Espíritu y ya no más en la carne. ¿Qué tal si Pablo, hermanos, viviera en estos días
y le hiciéramos una invitación para que venga a la iglesia 412 y compartiera la palabra de Dios, su testimonio, ¿se gozarían con ese testimonio, con esa palabra de Pablo? ¿Verdad que sí? Nos quedaríamos atentos, listos para oír. Hermanos, con esto quiero decir que no hay nada más impactante de oír, escuchar un mensaje de alguien que realmente ha sufrido por causa del Evangelio. Vuelvo a repetirlo, no hay nada más impactante que oír un mensaje de parte de alguien que realmente ha sufrido por predicar el Evangelio de Cristo. Y hoy en día no tenemos a Pablo, pero quiero poner la foto de este gran evangelista. Todos han visto, oído la historia, el testimonio de este joven Nick, ¿sí? ¿Quién no ha escuchado el testimonio de Nick? Nació en familia de pastoral, allá en Australia, sin brazos, sin manos, y dice que muchas veces él le rogaba a Dios: ¿por qué nací así, Señor? ¿Por qué no me diste mis brazos, no me diste mis pies? Mas sin embargo él, a una edad, cuando llegó a la madurez, se dio cuenta que Dios había permitido esto para que él fuera un gran evangelista. Y me encanta lo que dice ahí, no sé si se alcanza a leer. Dice: ¿sabes por qué el enemigo ha querido acabar contigo tantas veces? Porque sabe que Dios tiene grandes planes con tu vida. Miren, este joven ha ido a coliseos alrededor del mundo predicando, dando su testimonio, dando las buenas nuevas del Evangelio. ¿Creen que ha sufrido la vida? Nada más 2 personas creen. Sufrió, padeció. Imagínense si tú no tienes tus 2 brazos, tus 2 pies. Cuánta burla recibió en la escuela creciendo. Cuántos desprecios recibió. De decir: oh, y tu padre es pastor de la iglesia. ¿Por qué, si tu papá es pastor, por qué Dios permitió esto? Mas sin embargo, lo que el enemigo intentó para mal, Dios lo voltea ¿para qué? Para bien. 2 de mis favoritos predicadores es Jon Courson. Una foto de él aquí. ¿Todos han escuchado a este pastor Jon Courson? Está allá en Oregon. Es uno de mis pastores favoritos. Y cuando escuché por primera vez su testimonio, como él, teniendo 3 hijitos, una niña de 5 años, un niño de 3 y un niño recién nacido, su esposa le encargó los niños y fue a un retiro de mujeres para dar la palabra de Dios, para predicar el mensaje a las mujeres. Y yendo a ese retiro acá en San Bernardino, dice que su carro se volteó, y instantáneamente, al voltearse, su esposa dice, murió al instante por un golpe en la cabeza. Y dice, cuando él le llamó a su pastor Chuck Smith, simplemente las palabras que Chuck le dijo es Jeremías 29:11: porque yo conozco los planes que tengo para ti, no de mal, sino de bien, para darte un futuro que tú esperáis. Y se llevó a sus 3 pequeñitos a la playa, y con lágrimas en sus ojos tuvo que decirle: su mami está en el cielo, su mami no va a regresar a casa. Eso realmente impactó mi vida cuando escuché eso. Pero creció esa niña de 5 años, y a la edad de 16 años, ella, al igual que su mamá, yendo a la montaña a un retiro de mujeres, de jóvenes, su carro se volteó, y de igual manera como su madre murió del impacto a la cabeza, esta joven de 16 años, hija del pastor John, también falleció. Y fuera para que el pastor dijera: Señor, si te estoy sirviendo, Padre, soy un ministro del Evangelio, ¿por qué me pasa esto? No, él sabía que Dios estaba con él.
Él sabía que su esposa y su hija estaban en un mejor lugar, en los brazos de su Creador. Y no tiró la toalla, sino continuó y hasta el día de hoy sigue predicando las buenas nuevas del Evangelio de Dios. ¿Qué haríamos tú y yo si nos enfrentamos a ese tipo de tribulaciones? Otro pastor, el doctor David Jeremiah, uno de mis favoritos predicadores. Este pastor fue diagnosticado con cáncer y los doctores ya no le daban esperanza. Y durante ese tiempo, mientras iba a las quimioterapias y seguía predicando en su iglesia, dice, las personas que oían sus mensajes decían, sin saber él, que esos mensajes que él predicaba mientras padecía del cáncer fueron los mensajes más impactantes, más poderosos que la gente en su congregación haya recibido o hayan escuchado. Dios lo sanó del cáncer, sigue con vida y sigue predicando la palabra de Dios. No por eso se lamentó y se encerró y dijo, ya no quiero predicar, ya no, ¿por qué? Si yo estoy predicando, ¿por qué me pasa esto a mí? No, siguió adelante. Y por eso Pablo dice en el verso 10 al 11, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, los padecimientos. Nuestro cuerpo se desgasta, nuestro cuerpo se enferma, ¿verdad que sí? Nos cansamos. Pero para que también la vida de Jesús refleje cuando somos quebrantados bajo la poderosa mano de Dios, cuando le dijimos, Señor, quebranta mi vida, Señor, transfórmame, cámbiame. Es allí cuando la luz, la antorcha de Cristo viene a alumbrar al mundo a nuestro alrededor, y en medio de la aflicción pueden decir, la gloria y la honra es para Dios. ¿Cuánto lo creen? Denle un fuerte aplauso a Cristo. Verso 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros, ¿qué cosa? La vida de Cristo. Jesús claramente dijo también, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz nada más los domingos, todos los días, y sígame, venga en pos de mí. Negarse a los deseos de la carne todos los días, porque los deseos de la carne luchan a diario con nuestra carne, con nuestro espíritu. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, cuando él, en la hora más crítica en el huerto de Getsemaní, allí donde estaba siendo apretado y llorando, dice, y sudando gotas de sangre, y que él se levantó 3 veces y les dijo a sus discípulos, velar y orar para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, mas la carne es que débil. Todos los días, hermanos, mientras Dios nos dé vida, vamos a tener esta lucha espiritual, esta guerra interna entre la carne y el espíritu. Todos los días vamos a tener que decidir, Señor, quiero vivir hoy en este día bajo el espíritu, guiado por tu poder, o le voy a dar rienda suelta a mi carne. Es nuestra decisión. Pablo moría a su carne, y por eso podía decir, yo he experimentado el poder del Calvario, el poder de ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. La segunda cosa que Pablo vivía es el poder de la resurrección. Diga conmigo, el poder de la resurrección. Vivía una vida nueva, espiritualmente caminando por fe, haciendo morir al viejo hombre y resucitando a un nuevo hombre. En Gálatas 2:20, apunte esta cita y memorícela, donde Pablo dice, ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo por medio de aquel que me amó y se entregó por mí. Punto número 2 que quiero que veamos en esta mañana es, Pablo dice que compartiendo con Jesús, ¿compartiendo qué? Compartiendo la misma fe. Mire lo que dice el verso 13. Pero teniendo el mismo, ¿qué? Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, dice Pablo, creí, por lo cual hablé. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y cuando lo recibimos y lo ponemos en el corazón, lo que hay en nuestro corazón, eso va a salir de nuestras bocas. Dice, nosotros también creemos. Diga conmigo, nosotros también creemos. Por lo cual también, ¿qué cosa? Hablamos. ¿Qué hablamos? ¿Cosas negativas o cosas positivas? Quejándonos, murmurándonos los unos contra los otros, o levantándonos el ánimo los unos a los otros, apoyándonos los unos a los otros, o viendo las quejas y las fallas de los demás. Pablo pudo haberse quejado, pero decidió hablar positivamente. Y por eso me encanta Romanos 8:28, que muchas veces cuando pasan personas por persecución o una pérdida de un ser querido o su economía, y decimos muy a la leve, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Pablo lo vivía en carne propia. Pablo sabía lo que hablaba. Cuando tú y yo podemos relacionarnos con alguien y decir, hermano, yo sé, yo he vivido, yo he experimentado lo que tú estás pasando, y en mi vida sé que yo amo a Dios y todas las cosas me han ayudado para bien. Eso es lo que Pablo hablaba, eso es lo que él compartía, y eso es lo que tú y yo hoy, saliendo de aquí, podemos decir, reflexionando en nuestra vida: Dios ha sido fiel conmigo, Dios no me ha abandonado. Mire, yo podía haber estado en la prisión, yo podía haber estado bajo 6 pies, bajo la tierra, muerto ya, pero Dios tuvo misericordia de mí y me rescató de muchas muertes. ¿Puedes decir tú eso? Me encanta lo que dice Hebreos 13:5. Está ahí en la pantalla, Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres, ¿sin qué? Sin avaricia. ¿Qué es avaricia? El desear querer más y más y más. No cansarnos, no ser agradecidos con lo que tenemos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenemos ahora. Porque Él dijo, ¿quién dijo? Dios, de Jesús, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir, ¿cómo? ¿Cómo? Confiadamente, con fe. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Puede decir eso en esta mañana? No importa lo que estés pasando. No importa lo que los médicos te hagan diagnosticado. No importa lo que tu economía. No importa lo que el presidente diga. Dios está contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto lo creen? Si lo creen, denle un fuerte aplauso a Cristo. Me encanta lo que Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 28:20. En la versión Nueva Traducción Viviente, me encanta como dice. Jesús le dice, enseñan a los nuevos discípulos, ¿a qué? Algunas cosas, todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro que esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Enseñan esto.
Prediquen esto, vivan esto. Cuando des tu testimonio, tú puedes decir, el Señor ha estado conmigo en medio del desierto, en medio de mi aflicción. El Señor me ha cargado. Cuando más solo, más triste me he sentido, el Señor me ha cargado en sus brazos y me ha dicho, hijo, hija, no estás solo, yo estoy contigo, yo te llevo en mis brazos. Enseñen esto, amén, así sea. Primera de Juan 4:4, Juan, el apóstol amado de Jesús, dice, hijitos, vosotros sois ¿de quién? De Dios, somos de Dios, amén. Y lo habéis vencido, porque Cristo venció. Nosotros también podemos ser más que vencedores. ¿Cuánto lo creen? Una vez más, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuánto lo creen? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando pases por ese valle de desesperación, cuando pases ese desierto, recuerda, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tenemos que creer y caminar con ojos de fe, hermanos. Por eso Pablo dice en el verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también, ¿qué cosa? Hablamos, testificamos. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Verso 14 dice, sabiendo que el que resucitó a Jesús, al Señor Jesús. ¿Quién resucitó al Señor Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, mora dentro de nosotros, hermano. Somos templos del Espíritu Santo. Y fíjate, tome nota de esto. A nosotros también nos resucitará con Cristo. ¿Y nos qué? Apunte esto en sus Biblias, subráyelo. Y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo está diciendo, el Espíritu Santo nos presentará. Ahorita nos está preparando como la novia de Cristo para ese día glorioso donde nos va a presentar ante el amado esposo y nos casaremos en las bodas del Cordero. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? Un día vamos a estar celebrando esas bodas del Cordero. Y Pablo dice, y nos presentará juntamente con vosotros. Compartiendo, dice Pablo, en los padecimientos. Vean el verso 15. Porque todas estas cosas padecemos ¿por qué? Por amor, dice Pablo. Por amor a vosotros. Todo lo que hagamos, hagámoslo por amor. Si no lo hacemos con amor, dice Pablo en 1 Corintios 13, es en vano. Es como un metal que resuene, que no tienes valor. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abunde la gracia por medio de muchos. ¿La acción de qué? ¿La qué? La acción de gracia. Vamos a celebrar el día de acción de gracias. Y va a dar oportunidad para que des testimonio de lo que Cristo, de lo que Dios ha hecho en este año contigo. Sobreabunde para la gloria de Dios. Cuando damos el testimonio de acción de gracias, sobreabunda, es como un río que fluye dentro de nuestro interior de agradecimiento a pesar, escucha bien, a pesar de los padecimientos, a pesar de las tribulaciones. Yo estaba en el funeral de Keila, la sobrina de mi hermano, el pastor Jorge. No sé cuántos de ustedes pudieron verlo. Y los que pasaban a dar testimonio, el pastor Jorge pasó a dar palabras de ánimo. Y en medio de esa aflicción, él pudo dar gracias porque sabe que un día va a poder ver a su sobrina allá en la gloria.
Por tanto, versículo 16. Por tanto, no ¿qué? No desmayemos, no tiremos la toalla. Aunque, dice, antes, aunque en este nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre, el interior, no obstante, ¿qué cosa? Se renueva día a día el espíritu. Nuestro espíritu, lo que va a ir a la presencia de Dios, el alma, se va renovando, se va fortaleciendo, porque esta leve, Pablo dice, esta leve tribulación momentánea. Pablo había sido apedreado, azotado, puesto en prisión, pero dice, no se compara a dos cosas. Número uno, a lo que nuestro Señor Jesucristo padeció por nosotros. Hoy en día, hermanos, vivimos en un país donde hay la libertad de alabar a Dios en espíritu y en verdad. Pero hay otros países donde no tienen los cristianos esta misma libertad. Donde si se juntan en un hogar para leer la Biblia, entran los soldados y le dice, renuncia en este momento a Jesús o mato a tu hijo enfrente de ti. O van más allá de violarlos enfrente de sus padres, de torturarlos. Y después les dice, ¿quieres ahora renunciar a Jesús, a tu fe en Cristo? Y esa es verdadera fe. Eso es verdadera tribulación. Y Pablo aún así dice, a pesar de que en su tiempo estaban poniendo a los cristianos en el Coliseo para ser hechos pedazos por los leones, dice, esta leve tribulación momentánea, dice, produce en nosotros un cada vez más, ¿qué? Diga conmigo, excelente. No los oigo. Excelente y eterno peso. Diga conmigo, peso. Peso de gloria. Aquí la palabra peso o gloria en el griego es kabod. Diga conmigo, kabod. Y representa algo que es glorioso, algo que es pesado. Cuando escuchas a alguien decir unas palabras profundas, elocuentemente, con tanto poder, con denuedo, dices, man, eso estuvo pesado, ¿sí o no? Tengo una foto, no sé si de una corona. Esa corona que la reina Elizabeth carga en su cabeza tiene 80 onzas de oro. Tiene 440 piedras preciosas que hacen que esa corona pese 5 libras. Imagínate cargar 5 libras en tu cabeza. Está pesado, ¿no? Un día Dios dice, pasamos estas leves tribulaciones momentáneas, pero un día Cristo nos dará la corona de vida. ¿Y sabe lo que tú y yo vamos a hacer con esas coronas? Las vamos a poner a los pies de Cristo. Vamos a decir, Señor, yo no merezco esta corona, Señor. Gracias. Gracias por darme el privilegio de poder haber sido portavoz de tu palabra. Gracias, Señor, por haberme permitido testificar de lo que tú habías hecho en mi vida allá en la tierra. Gracias, Señor, porque me libraste de tantos accidentes. Gracias, y la lista va a seguir y va a seguir y va a seguir, y no nos vamos a cansar, hermano, de darle gracias a Dios. Me encanta lo que dice Ezequiel, el profeta Ezequiel en Ezequiel 28:14. Hablando de Lucifer, dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Esto refiriéndose al huerto del Edén. Muchos comentaristas dicen, el huerto del Edén estaba sobre un monte, y cuando Adán y Eva pecaron y fueron destituidos, echados fuera, descendieron al valle, descendieron a los lugares más oscuros. Pero el huerto del Edén siguió protegido.
Y déjame decirte, hermano, que tú y yo un día vamos a caminar. Se me olvida pasar este punto. Los comentaristas dicen que en el huerto del Edén, las piedras como las diamantes, rubíes, esmeraldas, zafiros, no estaban bajo la tierra, sino estaban encima de la tierra. Y a causa de la maldición, a causa de la desobediencia, fueron enterradas, y con el sudor de nuestra frente, ahora tú y yo tenemos que escarbar, ensuciarnos para encontrar esos bellos rubíes, esmeraldas, diamantes. Las rosas en el Edén no tenían espinas, pero en el momento que vino la maldición, esas flores hermosas, rosas que iban a salir, se detuvieron, y por eso hay espinas. Pero un día, hermanos, con todo esto quiero decir que un día tú y yo vamos a caminar esas calles de oro y mar de cristal. ¿Cuántos se gozan por eso? En la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, donde dice que las calles están hechas de oro, el mar de cristal. La gloria de Dios es su esplendor, su resplandor. Dios es fuego consumidor. Diga conmigo, Dios es fuego consumidor. En el Antiguo Testamento dice que la gloria, la Shekinah, el Kabal, la gloria de Dios que resplandecía, que era tan pesada, esa palabra como pesado, la gloria de Dios. Dice que el sumo sacerdote no podía estar mucho tiempo en el lugar santísimo porque caía muerto. Era demasiado la presencia de Dios para nuestro cuerpo, para presenciar. Por eso cuando Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu rostro, Dios le dijo, nadie ha visto mi rostro que pueda sobrevivir. Es demasiado glorioso. En el Nuevo Testamento, cuando los soldados vinieron a arrestar a Jesús y preguntaron, ¿dónde está aquel que se llama Rey de los Judíos? Y Jesús dijo, yo soy. En el momento, léanlo en Juan 18:6, en el momento que Jesús dijo, yo soy, en ese mismo momento, dice ahí en Juan 18:6, que los soldados cayeron como muertos ante la presencia de un gran Dios. Cuando Él dijo, yo soy, cayeron postrados como muertos. En Apocalipsis dice que cuando Juan subió, fue llevado al cielo, dice, fue llevado en el espíritu, en una visión, en el espíritu al cielo, y dice que vio a Jesús sentado en su majestad, en su gloria. Dice que en ese momento cayó como muerto ante los pies de Cristo. Un día tú y yo estaremos ante la presencia de Dios, hermanos. Y no nos quedará más que caernos postrados a los pies de Cristo y adorarle y besar sus pies. Y como la mujer que enjugaba con sus lágrimas, enjuagaba los pies de Jesús con sus lágrimas, y con su cabello secaba los pies de Cristo. Dice Jesús que allí, ese día, Dios enjugará toda lágrima de vuestros ojos. Ya no va a haber más dolor, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber nada de esto. Concluimos leyendo el verso 16 al 18. Pablo dice, por tanto, por todo esto que ya les he mencionado, no desmayemos. Antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva, ¿cómo? De día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que en esta mañana, si alguien está pasando por tribulaciones, no menospreciando, Señor, no diciendo, wow, no te
no te preocupes, no te afanes, sino como dijo Pablo, llorar con los que lloran. Por amor, sentir esa tribulación con mis hermanos. Compadecernos de las diferentes aflicciones que mis hermanos y mis hermanas pasan. Que no seamos indiferentes, Señor, al sufrimiento de los demás, sino que nosotros también podamos testificar y decir, en el momento que yo estaba pasando por esa crisis, el Señor me sacó adelante. Que podamos dar esas palabras de ánimo, de confort, por medio de tu Santo Espíritu, a todo aquel, Padre, que en esta mañana está aquí presente, pasando por esas tribulaciones, por esa desesperación de no hallar qué hacer. Y como dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, en este momento, Señor, venimos ante tus pies y nos postramos, Señor, ahí donde estamos, donde están sentados mis hermanos, aquí donde estamos parados, los de la alabanza y tus siervos, Señor, nos postramos, Señor, en espíritu, un espíritu contrito y humillado, reconociendo, Señor, que somos faltos, que somos pecadores, Señor, que fallamos la marca de perfección, Señor, y te damos gracias por el nuevo pacto que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, que ya no estamos bajo la condenación de la ley, que ahora estamos bajo el nuevo pacto de misericordia, de amor, de restauración, que cuando confesamos, Señor, nuestros pecados a ti, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos y librarnos de todo maldad, Señor. Padre, como Daniel confesaba en sus oraciones, Padre, perdónanos porque hemos pecado contra ti, Señor. Perdónanos, Señor, así como el sumo sacerdote una vez al año intercedía por el pueblo y decía, perdona al pueblo, Señor, perdóname a mí también, porque soy ser humano, porque pecamos, porque somos imperfectos. Que en este momento, al tomar estos elementos y meditar en el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que no lo hagamos a la ligera, sino que agradezcamos ese sacrificio que tú hiciste por limpiarnos, por perdonarnos, por hacernos nuevas criaturas en ti. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.